Hola a todos, mi nombre es Noemí Rivera, soy jefa de la Unidad de Capacitación del Instituto de Acceso a la Información Pública y es un placer poder conversar con ustedes sobre los tipos de información contemplados en la Ley de Acceso a la Información Pública. Antes que nada quiero darles la bienvenida debido a que sé que inician un proceso de formación, el cual espero que sea de utilidad de manera práctica y no únicamente teórica. Para iniciar con este tema, quisiera comentarles que la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la información puede ser pública o privada, en principio. Es importante iniciar definiendo a qué se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública cuando nos menciona qué es la información pública. Y la ley claramente establece que la información pública es aquella que se encuentra en poder de los entes obligados, contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registro que documente el ejercicio de sus facultades o actividades. La fecha de elaboración y que no sea confidencial, además, es algo importante dentro de la información pública. Además, también, la misma ley hace referencia a que no sea la información pública no debe de ser confundida, digamos, con la información confidencial o se refiera a la protección de datos personales. Ahora, si hablamos sobre la información privada es aquella que se encuentra en poder del Estado y cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal. Es decir, es información que tiene una restricción hasta cierto punto debido al interés personal jurídicamente protegido. Más adelante desarrollaremos algunos elementos más precisos que nos dan la pauta para saber diferenciar una y la otra. Retomando estos elementos, podríamos decir que la información pública también está dividida en oficiosa, no oficiosa y reservada. Veamos entonces a qué se refiere la información pública oficiosa. Ya la ley establece en el artículo 10 algunos criterios, específicamente 25 criterios, para identificar cuál es la información pública oficiosa que debe de estar a disposición del ciudadano. Y eso es importante que lo retomemos, debido a que la información pública oficiosa, a diferencia del resto de información, debe de estar ya a disposición del público, sin que medie algún tipo de solicitud o que el procedimiento de acceso se active. Esta información ya el instituto ha dicho, ya ha elaborado lineamientos incluso sobre esta materia, lineamientos que permiten de alguna manera tener a una disposición inmediata de la ley. Además, es importante mencionar que en este tema el Instituto de Acceso a la Información Pública también hace evaluaciones periódicas a los entes obligados para que cumplan estos lineamientos y lo que la ley ya mandata, ¿verdad?, que esté a disposición de manera oficiosa u oficiosamente. Además, en el artículo 10 quisiera comentarles algunos ejemplos porque son 25 ítems. Yo los invito a que puedan hacer una identificación de cada uno de estos criterios, pero me voy a detener en tres que me parece que es importante que ustedes conozcan. Primero, la ley en el artículo 10 establece el marco normativo. ¿A qué se refiere? Todos los entes obligados tienen la obligación de publicar de manera oficiosa y poner a disposición del ciudadano su marco normativo, es decir, la ley que lo regula. En el caso de las alcaldías, por ejemplo, las ordenanzas deben de estar a disposición inmediata sin que medie ningún procedimiento de acceso a la información pública, el reglamento y cualquier otra normativa que por la naturaleza de la institución se genere. Otro de los elementos que la ley también señala es la estructura orgánica, es decir, su organigrama. Y cuando nos referimos a organigrama estamos hablando de cuáles son las competencias y las facultades de cada unidad administrativa, es decir, gerencias, direcciones, jefaturas. Es importante que podamos incluir también dentro de este apartado, las instituciones incluyan dentro de este apartado la cantidad de servidores que tienen, es decir, debería de estar a disposición de la ciudadanía de manera inmediata el listado de todas las personas que laboran en esa institución. Otro de los criterios también que se señalan dentro de la ley es el directorio y los currículums de los funcionarios, pero no en este tema yo creo que debemos de ser muy cautelosos.
No estamos hablando del currículum de las personas de una manera general, sino más bien particularidades que ya el instituto ha señalado que debe de contener el currículum de los funcionarios. Por ejemplo, estamos hablando del número de teléfono, estamos hablando del nombre completo, el cargo, pero lo más importante quizás y que me permite a mí conocer por qué ese funcionario es el titular, por ejemplo, de una institución, son elementos como cuál es su formación académica, y allí yo podría determinar si realmente este servidor o este funcionario tiene la competencia para desarrollar ese cargo. Aquí quisiera que pudiéramos hacer el traslape, digamos, de alguna manera, entre lo que idealmente podría estar contenido en un currículum, pero en la práctica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar dentro de ese currículum? Los elementos que les señalaba, y el último yo creo que es bien importante que lo remarquemos, porque muchas veces los currículums carecen de este tipo de información y no me dan a mí la pauta como ciudadano para saber si en realidad esa persona es la que debería de fungir en el carácter que tiene de funcionario público. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es que en la publicación de estos currículums no deberían de ir datos personales. Esta parte es bien importante porque en algunos casos sucede de que los currículums tienen información que no, por su naturaleza, no debería de estar contenida y dispuesta más bien al público. Por ejemplo, el número de DUI, el número de NIT, correos personales, teléfonos personales. Ahora, lo que sí debería de estar dentro del currículo de los funcionarios es toda la información institucional. Por ejemplo, si a un funcionario le han brindado el servicio de poder contar con un teléfono institucional, ese número sí debería de estar a disposición del ciudadano. Quería hacer esta comparación debido a que muchas veces podríamos ver expuesto el currículum y decir cumple. Pero a la hora de poder bajar esta información y poderla desmenuzar de alguna manera, podríamos ver que no es la información que en realidad me interesa conocer. Además, la misma ley empieza a hablar desde el artículo 11 hasta el artículo 16 sobre otro tipo de información oficiosa ya adicional para ciertas dependencias del Estado. Por ejemplo, en el artículo 11 manda ya al órgano legislativo, entre otra información, y además de la que ya mencionábamos en el artículo 10, a que se publiquen los miembros de las comisiones legislativas y los proyectos de ley. En algunos momentos nos hemos quedado únicamente considerando lo que el artículo 10 dice y decimos, bueno, la institución cumple porque ha publicado los 25 criterios que ya están identificados ahí, pero no nos hemos dado a la tarea de revisar más adelante cuando la normativa ya empieza a decir que en el caso, por ejemplo, de presidencia y consejos de ministros, en el artículo 12 también establece el plan general del gobierno, por ejemplo, que esa es información pública oficiosa. Las actas de las reuniones del Consejo de Ministros. Muchas veces esta información ha quedado como engavetada y no tenemos que mediar un procedimiento de acceso, solicitar la información y demás, cuando esta información por su naturaleza debería de estar ya de manera inmediata para poderla conocer. Y hay información también relacionada, por ejemplo, a la Corte de Cuentas. En el artículo 16 ya habla la ley que los procesos de auditoría realizados a los entes obligados son públicas. Claro, los procesos cuando ya han sido finalizados. Un proceso que todavía está en construcción, ese definitivamente no. Para hablar ya sobre la diferencia que existe entre la información pública oficiosa y la no oficiosa, quisiera mencionarles que la información pública no oficiosa es aquella en la que evidentemente es información pública, pero además tiene que mediar un procedimiento de acceso para poder acceder a esta información. Y lo que prevalece en este tipo de información y en toda la información pública es el principio de máxima publicidad. ¿Y a qué se refiere el principio de máxima publicidad? Bueno, el principio de máxima publicidad a lo que nos lleva es a tener la noción de que toda información que se genera en los entes obligados es pública y su difusión es irrestricta.
Entonces, cuando hablamos de información pública no oficiosa, estamos refiriéndonos a aquella información que por su naturaleza es accesible a través de un procedimiento de acceso a la información ante los entes obligados, a diferencia de la información pública oficiosa, que no es necesario contar con un procedimiento para poder acceder a ella. Recapitulando, entonces podríamos decir que la información pública se divide en información pública no oficiosa, que es ya lo que les mencionaba, que es a través de un procedimiento de acceso a la información pública, y la información pública oficiosa, que es la información que por su naturaleza debe de estar ya a disposición inmediata de las personas que deseen conocerla. En el caso de, por ejemplo, en algunas oportunidades en el instituto nos han dicho, bueno, yo en la institución no cuento con una plataforma que me permita poder colocar de manera electrónica la información para que las personas la puedan conocer, que es lo que nosotros hemos recomendado. Por ejemplo, pueden colocar carteleras perfectamente en las instituciones en donde la información esté a disposición de la ciudadanía. Además, pueden elaborar boletines, pueden tener la información de manera física contenida en algunos archivos o expedientes para que las personas las puedan revisar en el momento. Cuando ya hablamos de la información reservada, ya nos estamos adentrando a un tipo de información un tanto más compleja, que en algunos momentos podríamos decir, bueno, ¿y esta información por qué está reservada? Es la pregunta del millón, diríamos, es la pregunta que generalmente nos hacemos, que si las instituciones, por ejemplo, pueden reservar toda la información de manera antojadiza, que si la información cuánto tiempo tiene que estar reservada y por qué. Entonces, empecemos identificando o conceptualizando qué es la información reservada. Si ustedes se van al artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, pueden conocer a qué se refiere específicamente este tipo de información. Y lo que claramente la ley señala es que el acceso a esta información está restringido de manera expresa de conformidad con la ley. Es decir, ya hay elementos que la ley señala en donde dice por qué esa información debe de reservarse, en razón principalmente de un interés general durante un periodo. No quiere decir que es de manera indefinida la reserva de la información. Entonces veamos. Los criterios o requisitos que la ley debe de contener, la información debe contener para ser catalogada como información reservada, específicamente son 3. El primero habla sobre la legalidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que la información que se reserve esté dentro del ordenamiento legal vigente y en que no se haga más de lo que la ley establece. Entonces a esto estaríamos haciendo, denominándole el marco de la legalidad. Por otro lado, el tema de la razonabilidad. ¿A qué se refiere esto? Es la fundamentación que la reserva debe de tener y no de manera arbitraria reservarla, sino más bien justificar por qué el ente obligado está reservando en razón de qué esa información. No es algo que se le ocurrió y bueno, esta información creo que no la debo de brindar y la reservo. No es algo así, tan fácil ni tan inmediato. El otro elemento es el tema de la temporalidad y esto está referido a la información que es reservada por un tiempo, por un plazo señalado ya en la ley, ¿verdad? Y no es que por siempre va a estar reservada la información. Veamos un tema que yo creo que ustedes van a ver más adelante también, que es el tema de los índices de información reservada. Las unidades de acceso a la información pública son las dependencias dentro de las instituciones públicas que tienen todo el rol de poderle dar asesoría, brindar asistencia al ciudadano a la hora de solicitar la información, pero además también es la persona que está vinculada al Instituto de Acceso a la Información Pública, rindiéndole cuentas de alguna manera, porque la ley lo señala así, que anualmente envíe un informe, y en el caso de la información reservada,
debe de elaborar la unidad de acceso a la información pública semestralmente un índice de información reservada, el cual remite al instituto para que el instituto lo tenga en su custodia. Y lo más importante es también que dentro de la plataforma web, si la institución cuenta con esta, debe de colocar el índice de información reservada que ya ha establecido. Deberá de indicar, dentro del índice hay algunos elementos que deberán de indicarse. Por ejemplo, la información que se ha reservado, a qué unidad administrativa corresponde, es decir, qué unidad la generó, la fecha de la clasificación de esta información, su fundamento, que eran los elementos que ya mencionábamos, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se derivan del mismo. Si ustedes quisieran profundizar más en estos elementos, también pudieran referirse al artículo 22, en donde nos señala el índice de información reservada. En el artículo 21 también ustedes pueden encontrar la declaración de reserva, que es importante conocerla. Y lo más importante, como les mencionaba, es que este índice debe ser remitido al Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué es importante esto? Cuando ustedes hacen una solicitud de información y quizás el oficial de información dentro de su resolución les dice que la información ha sido reservada, pero ustedes no están de acuerdo con que esa información se reserve porque ustedes ya conocen que no cumple las características para que sea información reservada, ustedes perfectamente pueden solicitar al instituto que inicie un proceso para identificar o para ver si esa información en realidad cumple esos requisitos y determine si en efecto la información que se ha reservado es catalogada como tal, o más bien es información que debería de ser brindada de manera inmediata y no debería de caer en esta categoría. Entonces acá lo importante es que ustedes conozcan ciertos elementos que la ley ya establece para que, como se dice en buen salvadoreño, ¿verdad?, no nos estén queriendo engañar o no nos estén queriendo tomar del pelo, y más bien que ustedes tengan elementos que le den fuerza al conocimiento que ustedes están adquiriendo a través de estos procesos formativos. Cuando una información también se cataloga como información confidencial, que es otro tipo de la información que se clasifica ya dentro de la ley, ya uno puede irse directamente a conocer cuáles son los elementos que deben de considerarse. Veamos en el artículo 24 que se establece ya el concepto de información confidencial. Y la información confidencial es toda la referida a la información privada en poder del Estado, cuyo acceso público ha sido restringido o se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido. Más adelante ustedes verán el tema de protección de datos personales, que está íntimamente relacionado con en donde ya se empieza a identificar, ¿verdad?, cuál es el concepto de protección de datos personales y otros elementos que es importante que ustedes conozcan, pero yo me quisiera detener en lo que ya el artículo 24 también señala. Y dice el artículo 24 específicamente que la información confidencial es la que está relacionada o referenciada a la intimidad personal, los datos personales que requieren consentimiento, los secretos profesionales, los comerciales, financieros e industrial. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a una receta que ha sido muy famosa en el país de algún producto, deberíamos de ver si en realidad eso se puede conocer o no, ¿verdad? Porque esos son secretos comerciales que han hecho precisamente que estas empresas logren salir adelante. Ahora, si lo relacionamos directamente con la Ley de Acceso a la Información Pública, secretos profesionales, podríamos ver en una serie de empresas que hay elementos que ya entraríamos en materias más complejas para poder conocer por qué esa información es confidencial o no, o industriales, el éxito de estas empresas, entre otros. Si vemos el tema de datos personales, la información se refiere precisamente a la información privada concerniente a una persona identificada o identificable. Acá, por ejemplo, podríamos decir lo que mencionábamos ya antes, el tema del número del DUI, el NIT, el domicilio, el patrimonio, la dirección electrónica, el número telefónico, la nacionalidad, entre otros.
Algunos elementos que también quisiera comentar sobre estos temas están relacionados con la información reservada, volviendo un poco hacia el tema anterior. En la información reservada también podríamos decir algunos tipos de información que por su naturaleza son información reservada, ¿verdad? O más bien, ¿cuáles son los elementos que debemos de considerar para decir si es reservada o no cierta información? Acá tenemos, por ejemplo, la información que perjudica o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública. Los planes militares, por ejemplo, esa es información reservada. También estamos hablando de los que menoscaben las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas en el país. Esa es información reservada porque son negociaciones que se tienen de país a país y que pudieran poner en peligro ciertas decisiones, ¿verdad?, que se tomen. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de las personas o de cualquier persona. En este caso, ese tipo de información sí es clasificada como información reservada. Yo me quedaría hasta acá en esta oportunidad. Creo que están haciendo ustedes un esfuerzo muy grande al tomarse el tiempo de poder conocer sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Comentarles que es una ley relativamente nueva, pero es una ley muy útil, muy práctica, es una ley que no ha sido diseñada para un sector en particular. Para los que no somos abogados, muchas veces sentimos esa distancia, ¿verdad?, con ciertas leyes que se generan y la complejidad con la que han sido elaboradas. Esta ley no es una ley densa, no es una ley que sea únicamente teórica, sino que nos da elementos para que nosotros podamos realizar investigaciones, podamos hacer cruces de información que necesitamos, que podamos relacionarla incluso con el derecho le denominamos más bien al derecho de acceso a la información pública, el derecho llave, porque nos permite conocer otros derechos. Entonces yo los invito a que no se queden únicamente con este curso, hagan solicitudes de información, exíjanle a las instituciones que den la información que por naturaleza nos corresponde a todos.